¿Qué tal, amigos de Nexo? Nos encontramos en Casa Presidencial en compañía de la Vicepresidenta de la República, doña Ana Elena Chacón. Estaremos conversando sobre el Pacto por un País Accesible e Inclusivo que el Partido Acción Ciudadana firmó con representantes del colectivo con discapacidad durante el periodo de campaña electoral y que hoy ya en el Poder Ejecutivo ellos desean realizar. Muchas gracias, doña Ana Elena, por recibirnos. Con mucho gusto, esta es la casa de todos y todas. Por supuesto que nosotros hemos venido con ese pacto como una promesa, como un compromiso de campaña que queremos hacer realidad desde mi oficina. Por lo tanto, ya tenemos iniciado la convocatoria a una cantidad de personas que representan diferentes discapacidades para poder ir tomando decisiones acorde a lo planteado y hacer un país mucho más accesible. Eso es lo que queremos. Ese ha sido mi compromiso de vida y por supuesto que yo lo traigo conmigo acá a la Casa Presidencial también. Uno de los aspectos precisamente en ese tema más importantes de repente que propone, ¿verdad? Este pacto es bastante extenso y propone diferentes acciones concretas para lograr precisamente ese país más inclusivo. Una de ellas es crear un consejo, ¿verdad?, consultivo con personas con discapacidad. ¿Cómo se haría ese reclutamiento y qué consideraría para, ¿verdad?, considerarse a sí mismo el consejo representativo del colectivo con discapacidad, porque es un colectivo muy diverso? Claro, es un colectivo muy diverso, por eso dije que vendrán personas que representen los diferentes tipos de discapacidades. Al igual, nosotros no nos hemos quedado únicamente con este consejo, también hemos integrado en juntas directivas de instituciones que tienen que ver con el quehacer de la discapacidad y el mejoramiento de las condiciones, personas con discapacidad. Por ejemplo, en el IMAS tenemos un miembro de su junta directiva que es no vidente, en la Junta de Protección Social, en su junta directiva hay una madre de familia. Dentro del Patronato Nacional de la Infancia también queremos tener personas muy expertas en el tema para poder ir dando la atención que corresponde. Nosotros vamos a hacer un llamado en los próximos días a diferentes líderes y lideresas de las diferentes organizaciones de personas con discapacidad para tener representación, por ejemplo, de madres o padres de familia, de personas con discapacidad intelectual, también con discapacidad cognitiva, discapacidad psiquiátrica, discapacidad física, sensorial, física. En realidad es poder tener toda una gama de personas que haremos un trabajo muy en conjunto con el Consejo Nacional de Rehabilitación. Para aquellas personas que se planteen si es que nosotros vamos a crear otro consejo, no, aquí no están las instituciones sentadas, lo que está es la voz de las personas con discapacidad en la generación de la política pública para poder tener esa visualización de lo grande que es el abanico de la discapacidad. Yo, por ejemplo, puedo saber mucho sobre discapacidad intelectual porque soy madre de una persona con discapacidad intelectual, pero eso no me habilita a mí para saber más sobre, por ejemplo, discapacidad sensorial y todas las adecuaciones y acceso que tenemos que hacer en el país para poder llevar a cabo una buena política pública. En el campo laboral, que de repente es el que más preocupa, ¿verdad?, al colectivo con discapacidad, porque hay una brecha muy grande todavía al acceso al trabajo para estas personas. Sí. ¿Cómo lograr, además de la inclusión laboral y que las empresas tengan conciencia de la importancia, ¿verdad?, de generar empleo para estas personas, cómo lograr que tengan acceso a puestos calificados? Porque de repente muchos de los proyectos de inclusión laboral piensan en, ¿verdad?, adaptar el entorno para recibir a personas con alguna discapacidad, pero de repente tienden a ser los puestos de perfil más bajo, ¿verdad?, de repente sin capacitación necesariamente, ¿verdad?, para acceder a estos puestos, sin preparación técnica u universitaria, ¿verdad? Claro. También. No, esa es la triste realidad que vive la población económicamente activa, que debería estar económicamente activa, que tiene algún tipo de discapacidad. Entre más capacitación tienen, más trabas tienen para ingresar al mercado laboral. Es decir, los puestos no calificados se dan en mucho, digamos, a discapacidades intelectuales o otras que no son intelectuales, pero que piensan que ahí los pueden encasillar. Es decir, pueden ser el misceláneo, que es una función muy importante en cualquier empresa. Obviamente no hay que desmeritar la función, pero yo creo que también hay otras personas que pueden hacer trabajos más calificados. Ahí hay que hacer un cambio en lo que es la evaluación de la funcionalidad y no la evaluación de la discapacidad, es decir, no dónde está la limitante. Por lo tanto, las personas con discapacidad debe de verse claramente en dónde tienen sus áreas fuertes de trabajo
para que puedan insertarse en el mercado. Esto lleva a algunos acompañamientos. Si la inserción se da sin este acompañamiento, es probable que no sea exitosa. Este acompañamiento debe estar en manos de algunas personas expertas y para eso la Universidad Nacional ha estado preparando profesionales para el tema de la inserción laboral, en donde deben de decirle a sus jefes directos, a sus compañeros de trabajo, cómo va a ser la realidad del acompañamiento durante este proceso. También una forma de que accedan a puestos calificados, ¿verdad? Y de repente con mejores remuneraciones económicas, es también que accedan a preparación, ¿verdad? Después de la primaria, que pasa, es como, ¿verdad? Como un coladero de alguna manera, de que tampoco están accediendo a educación superior, educación técnica. ¿Qué medidas en concreto podemos aplicar para reducir la brecha, especialmente en personas con discapacidad cognitiva, ¿verdad? Donde los niveles de ingreso a sistemas universitarios, ¿verdad? Son muy reducidos. Sí, son muy reducidos. Nosotros, por ejemplo, tenemos en la Universidad de Costa Rica PROIN, ¿verdad? Que es un programa que ya acuña alrededor de 90 y pico de chicos con discapacidad intelectual, pero es un programa que no les da créditos y no se los puede dar, ¿verdad? O sea, ¿cómo acreditar a una persona con retardo mental para que esté realmente capacitada para ejercer una labor? Es algo que toma más tiempo que los 6 meses que es cada uno de los semestres, o 5 meses, porque en realidad mientras el tiempo de vacaciones y lo demás. Para eso estamos buscando poder presentar proyectos de carreras técnicas de una mayor duración, que sería 2 años, para aprender, por ejemplo, cosas como sería ser asistente maestra de preescolar, ¿verdad? Que lo sepan hacer muy bien, o por ejemplo asistente de oficina, una serie de cosas que puedan hacer las personas con discapacidad intelectual. También tenemos el Consejo de Empleabilidad de la Persona con Discapacidad, que está dirigido desde el Ministerio de Trabajo, en donde hay un equipo interdisciplinario, tanto desde lo privado como desde lo público, buscando nuevas opciones de que el Ministerio de Trabajo, que es el ente encargado precisamente de este tema, pueda tener las bases de datos suficientes, con redes de empleo, con alianzas con empresas privadas, porque la empresa pública es la que menos emplea, ¿verdad? Tenemos una ley que nos obliga a que el 5% de los elegibles de la planilla sean personas con discapacidad. Sin embargo, el análisis de 4 años de que esa ley ha estado vigente serán 7 personas, entre 4 y 7 que han logrado entrar a lo público, pero creemos que además el gran empleador es la empresa privada, 8 de cada 10 empleos lo da la empresa privada, por lo tanto ahí es donde hay que hacer unas acciones de, yo diría, de capacitación y de información. A mí no me gusta tanto usar la parte de sensibilización porque esto más que un tema de sensibilidad es un tema de derechos y las personas tenemos derecho al trabajo y tenemos derecho al trabajo digno, tenemos el derecho al trabajo remunerado según lo que hacemos, tenemos derecho a las garantías sociales. Entonces esto realmente se debe dar como en un país prestador de servicios en donde los derechos son fundamentales. En el tema, por ejemplo, la administración anterior, ¿verdad? Lanzó en el Ministerio de Educación Pública el programa de afectividad y sexualidad ¿verdad? Para los centros educativos. No se contempla en ningún momento los derechos sexuales y reproductivos de personas con discapacidad, no se toca el tema, ni se habla de las diferencias que podría tener una persona, por ejemplo, con alguna discapacidad física. ¿Han pensado en hacer modificaciones a este proyecto? ¿Pretenden mantener este programa de afectividad? Claro que sí. ¿O alguna modificación que vayan a hacer? Este programa se debe mantener, a mí me parece vital, tardío pero vital, que se dé educación para la afectividad y la sexualidad en todos los colegios de este país se debería dar. La prevención del embarazo en adolescentes es un tema fundamental para que las mujeres podamos romper el ciclo de la pobreza, que realmente está la pobreza ligada a la feminización de la misma, pero hay que ampliarlo y hay que reforzarlo. Y en este sentido, por supuesto que el que sean vistos las personas con discapacidad como personas asexuales es un error grave de la sociedad costarricense. Las personas con discapacidad tienen el derecho a tener una vida sexual plena, eso comprende también que pase por la educación para decidir la maternidad y la paternidad desde la información y obviamente seguimos teniendo madres que tienen hijos que son madres que tienen retardo mental o son madres también que han visto en muchos casos el abuso sexual como parte de su cotidianidad. Porque hay que ver que las personas con discapacidad, especialmente con discapacidad intelectual, son 3 veces más vulnerables a ser abusadas sexualmente.
Entonces, el que puedan convertirse en personas que se defiendan a sí mismas, defiendan sus propios cuerpos y además defiendan la maternidad si es un tema que quiere pasar por ellas. Esto también pasa por evitar las esterilizaciones masivas de personas sin el consentimiento de ellas mismas y una serie de acciones que se han venido haciendo en esta sociedad que desde mi punto de vista, y la verdad que desde cualquiera, son violatorias a los derechos humanos. Vamos a tener un especial próximamente precisamente sobre el tema de esterilización. Para concluir, doña Ana Elena, personas con discapacidad que estén interesadas en participar de este consejo consultivo o, ¿verdad?, formar parte de, ¿verdad?, de ese grupo de personas que van a estar representando a las personas con discapacidad, ¿hay alguna forma de que todavía puedan hacer contacto con alguna oficina de acá del Poder Judicial? Sí, claro, pueden acercarse a mi despacho con Erika Álvarez, llamar a la Casa Presidencial y pedirles, después les pondremos los números en pantalla porque ahorita se los voy a pasar a usted, a Erika Álvarez, y pedirle la participación. No es un consejo inmenso, no es una cosa que se haga inmanejable, pero sí queremos tener la representatividad de al menos una persona de cada uno de los diferentes tipos de discapacidad que existen para tener la visión completa, para tener la voz de todos y todas aquí representadas. Bueno, muchísimas gracias, doña Ana Elena. Les invitamos a vernos la próxima semana. Yo me quedo aquí con doña Ana Elena. Estaremos hablando de ese país inclusivo, pero para las personas adultos mayores. Les invitamos también, si quiere repasar esta entrevista, puede ingresar a www.youtube.com/Nexus TV y allí la colgaremos también para que usted la pueda repasar. Muchas gracias, doña Ana Elena. Encantada, para servirte.